yo poseo esta naturaleza arcaica que en mí se combina con el don, no siempre agradable, de poder ver a la gente y a las cosas como realmente son. A los 14 años, durante las vacaciones, a los pies del Rigi, mi padre me puso entre manos un boleto y me dijo: «Puedes ir solo a la cima». Yo estaba sin palabras por la felicidad. La locomotora comenzó a treparse hacia las alturas vertiginosas, donde abismos y paisajes siempre cambiantes se abrían a mis ojos, hasta que por fin llegué a la cima, y allí, en aquel aire insólitamente ligero, contemplé inimaginables lejanías. Sí, este es mi mundo, pensé. El verdadero mundo, el secreto, donde no hay maestros y escuelas, y donde uno puede ser sin tener que pedir nada. Todo era muy solemne, y advertía la necesidad de ser gentil y silencioso, porque me hallaba en el mundo de Dios. Aquí su mundo era tangible. A los 20 años, cuando estudia medicina en Basilea, Jung siente ya una profunda desazón frente a los caminos recorridos. También el peso oprimente de la tradición en esta ciudad le resulta insoportable. Jung realiza su propia elección profesional luego de la lectura de un manual de psiquiatría de Krafft-Ebing. Por fin encuentra un campo de experiencia que recoge hechos biológicos y espirituales en la búsqueda de aquella unión entre psiquis y cuerpo que hasta entonces había sido el tema central de su vida. Jung comienza así a nadar contra la corriente, fiel a su propia estrella. Estudia psiquiatría, materia en aquel tiempo aún poco considerada. Mis intereses y las investigaciones estaban dominados por un grave problema. ¿Qué sucede realmente con los enfermos mentales? Era una cosa que entonces no alcanzaba aún a comprender, y en la cual ninguno de mis colegas se había interesado nunca. Y en aquel momento Freud fue para mí de vital importancia, especialmente a causa de sus investigaciones fundamentales en el campo de la psicología de la histeria y de los sueños. Gracias a mi trabajo con los pacientes, me di cuenta de que las ideas obsesivas y las alucinaciones contienen un núcleo significativo. Esconden una personalidad, la historia de una vida, esperanzas, deseos. En un primer momento había adherido a la opinión de Freud, según la cual en el inconsciente se encuentran residuos de viejas experiencias. En cambio, mi experiencia real del inconsciente me inducía a creer que estos residuos no eran en absoluto formas muertas, sino que pertenecían a nuestra psiquis viviente. Pronto me di cuenta que como base para la interpretación era correcto tomar a los sueños tal cual son, y esta es su finalidad. Constituyen la realidad de hecho de la cual debemos partir. El sueño es la pequeña puerta oculta que conduce a la parte más escondida e íntima del alma, abierta sobre la originaria noche cósmica que ya era alma mucho antes de que existiera la conciencia del yo. La conciencia divide, pero con el sueño nosotros penetramos en el hombre más profundo, universal, verdadero y eterno, aún inmerso en la oscuridad de aquella noche primitiva en la cual él era todo y todo era en él, en la naturaleza indiferenciada y privada de todo yo. Desde esta profundidad que une todo, nace el sueño. De esta manera, con largos giros, nosotros debemos conducir al individuo a una zona oscura,
irrisoriamente insignificante, irrelevante e inesencial de su alma. Y debemos hacer esto siguiendo un camino que ha sido abandonado desde hace tiempo, reconocido como ilusión o aún tontería. Esta zona no es otra cosa que el fugaz, efímero, grotesco producto de la noche, el sueño. Y el camino es la comprensión del sueño. Ocuparse de los sueños significa tomar conciencia de sí. El arte de interpretar los sueños no se puede aprender de los libros. Nadie que no se conozca a sí mismo puede conocer al otro. Y en cada uno hay un otro que nosotros no conocemos, que nos habla a través del sueño y que nos comunica una imagen distinta de la que tenemos de nosotros mismos. Puesto que los sueños me interesaban profundamente, me sentí comprometido a sondear, en primer lugar, mi propia psiquis. Se desencadenó un flujo incesante de fantasías. Estaba inerme frente a un mundo extraño, donde todo parecía difícil e incomprensible. Y tal vez, si no hubiese traducido las emociones en imágenes, me habrían destruido los contenidos del inconsciente. Para hacer frente a los asaltos del inconsciente, contaba con la gran ayuda de la certeza de estar obedeciendo a una voluntad superior. Y este sentimiento me dio fuerza mientras no pude dominar la situación. Escribí estas fantasías en el libro rojo, que completé con dibujos. Puse toda mi atención en tratar de comprender una por una todas las imágenes y de clasificarlas lo más racionalmente posible, y sobre todo de actuarlas en la vida. Todas mis obras, toda mi actividad creativa surgieron de estas fantasías iniciales. La responsabilidad humana es grande con respecto a las imágenes del inconsciente. Equivocarse en la interpretación o eludir la responsabilidad moral que tenemos hacia ellas significa privar a la existencia de su integridad, estar condenados a una vida penosamente fragmentaria. He trabajado en este libro durante 16 años. El observador superficial lo tomará como un absurdo, y realmente lo hubiera sido si no hubiese estado preparado para enfrentar la fuerza arrolladora de aquellas experiencias originales. Mi familia y mi profesión eran siempre una feliz realidad y una garantía de que yo era normal y real. Zo Abend, wenn ich nachts an dem roten Buch gesessen, zum Mittag ist er so gesessen im Gartenhäuschen und hat wahnsinnige Mühe, bis er die richtige Farbe gehabt und so. Und die Arbeit nicht. Das hat mich einfach gestaunt. Aber ich wäre froh gewesen, er hätte ihm ein bisschen mehr gesagt, was er eigentlich macht. Nicht? Aber ich mir gar nicht können vorstellen, was dort steht. Und erst, als seine Mutter gestorben ist, also meine Großmama, da hat er uns vorgelesen aus dem roten Buch, weil er schon 9 Monate vorher sich das vorbereitet hat, in seinen Träumen, die er aber dann nicht verstanden hat. Und da bin ich, glaube ich, 15 gewesen, und das hat mich schon wahnsinnig beeindruckt, eben was er dort geschrieben hat. Nicht? Und dass es so etwas gibt, nicht, dass man so etwas merkt, nicht auch im Voraus. Nicht? Ich habe es einfach akzeptiert, wie es ist. Ja. Ich habe meinen Vater nie anders als... Also ich meine, außer der Ferien habe ich eigentlich nie anders als arbeiten können. Wenn man so am Essen dran erzählt, dann hat er einem schon über die Brüdeltouren angeschaut und dann hat man schon gewusst, er hat sich etwas gedacht dabei. Und dann hat man das Möglichste vermieden, etwas zu sagen. Oder er ist noch ungeduldig geworden, weil er wahrscheinlich gern gehabt, man wäre mit dem Traum allein gekommen. Aber das hätte ich mir nicht einmal getraut. Nicht? Einfach denkt, er würde schon sagen, wenn das etwas wäre, wo man etwas könnte darüber sagen. Nicht? Ich meine, er hat ja sowieso mit den Jungen nicht gern über Träume geredet, er gefunden, die haben jetzt anders zu tun. Er hat ja nicht den ganzen Tag über Psychologie reden. Ich meine, wenn er seine Leute gehabt, dann hat er wahrscheinlich genug gehabt, dann hat er lieber etwas Einfaches gehabt. Man hat dann halt immer so
für einen furchtbaren Kauz angeschaut. Und ich weiss, als ich ins Kind habe, wie ich mich gefreut habe, auf die neuen Freundinnen. Und da sind die Mütter zusammengesessen, ob sie wollen ihre Töchter mehr verkehren lassen als Tochter von so einem. Und das ist ein Psychiater, das ist doch wahnsinnig anrüchig. Und ich weiss, als ich 12 war, habe ich mal so einen Schulschatz gehabt, bin mit dem spaziert. Und dann hat ein Freund, der hat einen älteren Bruder gehabt. Und dann hat der Freund dem gesagt, was du erlaubst, dem Bruder mit der Tochter von so einem verrückten Stiefel rumzulaufen. Nicht? En 1918-19 me encontraba en Château-d'Aix como comandante de los internados de guerra. Allí cada mañana dibujaba un pequeño círculo, un mandala. Así podía, día a día, observar mis transformaciones psíquicas. Entendía poco de los dibujos, pero me parecían muy significativos y los cuidaba como piedras preciosas. En ellos veía cómo operaba el ser, mi totalidad. Todos los caminos que había seguido, todos los pasos emprendidos conducían siempre a un solo punto, o sea, el centro. Tuve cada vez más claro que el mandala es el centro, es la expresión de todos los caminos, es el camino hacia la individuación. Dios es una esfera infinita, o un círculo, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ningún lugar. Se dedica muy poca atención a la esencia del hombre, o sea, su psiquis. A menudo he visto personas volverse neuróticas por haberse conformado con respuestas inadecuadas o equivocadas a los problemas de la vida. Buscan la posición, el matrimonio, la reputación, el suceso exterior o el dinero, pero son infelices y neuróticas, aun cuando han obtenido todo lo que buscaban. A menudo las personas de este tipo se relegan a un horizonte espiritual demasiado estrecho. Su vida no tiene suficiente contenido, no tiene significado. Si consiguen adquirir una personalidad más amplia, generalmente su neurosis desaparece. Entre los así llamados neuróticos de nuestro tiempo, hay muchos que en otras épocas no lo hubieran sido, o sea que no hubieran estado en desacuerdo con ellos mismos. Si hubiesen vivido en una época llena gesagt hat es immer, und er hat eben immer, er wäre eben nicht wie andere Leute segelt. Oder dann hat man immer die Nordpolfahrten gemacht im Winter, wenn es eiskalt war. Ist man dann gegangen, wo kein Mensch mitgegangen ist, nicht, und so. Das war wunderschön gewesen. Da ist ja immer ein bisschen Morgennebel. Und dann sind wir abgefahren und der Franz, eben, der hat dann die Nebeltrompete blasen, Nebelhorn, alle 2 Minuten. Und bis dann so um die 10 ist dann der Nebel weg und dann hat man dann schön können frei fahren. Und dort hat er uns vorgelesen, wenn man dann vor dem Wind das drauf ist, so ist so ein schöner, sanfter, gleichmäßiger Wind, hat er dann vorgelesen. Ich weiss, einmal hat er uns die 4 Zweige des Mabinogi vorgelesen. Das sind so keltische Sagen. Das ist sehr schön gewesen. Säckler habe ich bei ihm gelernt. Das war zum Teil eine harte Schule. Und wenn wir in einer Flaute waren, dann hat er gesagt, ja, jetzt müssen wir mit der Klampe, wo man die Ruder reinlegt, müssen wir ein bisschen rotteln. Dann meine ich, der Wind, will ja verrudern und dann wird er hässig und fängt an zu blasen. Und das ist im Grunde noch ein Unsinn, aber vielfach hat es doch genützt. Und er hat dann gefunden, auch einen Unsinn muss man ernsthaft machen. Ist es blöd? Er ist bereit, einen Unsinn mit uns zu machen. Aber dann muss man auch ernsthaft, muss der Unsinn gemacht werden.
dann, es muss richtig gemacht werden. Und das ist, was man dann auch genossen hat. Und dadurch haben wir also schon viel gehabt. Und es ist auch erst jetzt im späteren Alter realisiert man eigentlich, was man dem Großvater gehabt hat.